Muchas gracias, Yulisa. El saludo cordial a nuestros compañeros y a todos los oyentes de la Z101. En una información internacional, pero que pienso tiene bastante cabida analizarla aquí y colocarla como ejemplo. Es una decisión muy interesante. La Suprema Corte de los Estados Unidos determina en una votación que incluso sorprendió a más de uno, porque dos jueces liberales de centristas conservadores y algunos incluso conservadores tradicionales decidieron sumarse a los más liberales, a los grupos más progresistas, como suelen llamarse, y proteger, en lo que yo creo que es correcto, el hecho de que ningún individuo pueda perder un trabajo, algo tan simple como eso, por un tema relacionado a su preferencia sexual. Dicho sea de paso, en Estados Unidos durante muchos años se utilizó la famosa práctica de no digas, no preguntes, donde en el ejército o los empleadores simplemente no auscultaban ni preguntaban nada relacionado sobre la preferencia sexual del individuo. Una política que yo siempre me he encontrado también bastante correcta. Usted no tiene por qué preguntar eso. Usted quiere trabajar en mi negocio, en un taller. Usted está preparado o está dispuesto a prepararse, venga. Yo no tengo por qué preguntarle sobre su preferencia sexual. Ahora, si la otra persona está dispuesta, más que a guardar silencio sobre ella, a decirlo, incluso hasta ser, ¿por qué no?, hasta militante de los grupos que luchan sobre todo por el tema de los derechos de las minorías y bueno, todo esto que estaba en bastante boga, pues ya se rompía el silencio. Y ahí esa decisión de la Suprema Corte, que dicho sea de paso, enfrenta a grupos importantes en los Estados Unidos en el pensamiento conservador, demuestra que las naciones más desarrolladas del mundo, y dicho sea de paso, naciones que no son perfectas, porque son naciones que tienen sus retos, y vaya que los tienen. Estados Unidos, todo el mundo sabe la caldera problemática en la que vive hoy con el tema de la brutalidad policial y cómo ha querido un grupo importante de gente aprovechar primero para hacer ajustes de cuentas que yo creo que bien son válidos del tema racial y de la brutalidad policial, pero luego hay otro grupo de personas que ha querido, como siempre, pescar en río revuelto y predicar la revolución, incendiar los zafacones. Ese es el tipo de gente con el que ahora se habla de cómo quemar un McDonald's, cuando hace 50, 60 años los revolucionarios se podía uno sentar con ellos a hablar de cómo cambiar el mundo. Esa es la involución en el discurso que también se ha tenido en ese tema. Pero bueno, la decisión que toma la Suprema Corte nos recuerda, yo creo que esa es la enseñanza más importante, por qué los padres fundadores de esa nación y de otras, los grandes ingenieros sociales, pensaron en lo que los norteamericanos llaman el sistema de check and balance, que es el sistema de balances y contrapesos. Los balances y contrapesos impiden, en teoría, en el plano constitucional, en el plano legal y en el plano institucional, que una sola persona, así esté investida, del poder que le otorga la mayoría, ergo, el caso de un presidente, un presidente gana las elecciones con el 60 y pico %, como ocurrió con el presidente Medina en el 16, como ocurrió con Leonel Fernández en el año 2004, como ocurrió con el presidente Guzmán en el 78, Antonio en el 86, esos porcentajes altísimos, y puede llegar a creer que esas mayorías le dan una capacidad cuasi dictatorial. Luego está el tema del Congreso, luego está el tema del Poder Legislativo, que se supone que es el primer balance y contrapeso. En la República Dominicana, lamentablemente, he citado esto muchas veces en los últimos días, desde el año 2006 para acá, el Ejecutivo ha tenido en el Congreso generalmente un sello, que lo usa cuando quiere y como quiere. La interrupción de ese sello se dio en la Cámara Baja, ante la división del Partido de la Liberación Dominicana y la creación de la Fuerza del Pueblo, el grupo que decidió seguir al expresidente Leonel Fernández, y eso sumado al grupo de la oposición, a los grupos opositores, generaba cierto balance que todo el mundo sabe que para romperse en estos días hubo que tirar la bicoca de que se iba a aprobar el 30% de las AFP y conseguir que Botello y un grupo de diputados a su alrededor se prestara para permitirle al poder agregar 17 días más de estado de emergencia, lo cual ahora resulta bastante llamativo y curioso que diga el ministro de la presidencia que al que menos le conviene es al PLD, pero bastante que se fajó el gobierno a supuestamente brindarle apoyo a lo que Botello propone para obtener esto. El sistema de balances y contrapesos en el Congreso se supone que tiene, como he dicho ya,
su primera gran barrera. ¿Dónde radica otro problema en nuestro país? Se decidió, sin consultarle a nadie, por lo menos del pueblo dominicano, y por un tema de conveniencia claramente, darle a los diputados que fueron electos en el año 2010 6 años de duración, un sexenio, similar a lo que ocurre en México y otros países. Y esos 6 años sirvieron para volver a empalmar elecciones congresuales y presidenciales el mismo año, aunque se hicieran en días separados, dando como siempre un peso importantísimo a lo que la figura presidencial y su arrastre consiga en relación a las proporciones numéricas que luego tenga en el Congreso. Nosotros hemos ayudado a arruinar nuestro propio sistema de balances y contrapesos, que medianamente en la década de los 90 fue bastante útil y que parió algunas de las mejores legislaciones y algunos de los mejores acuerdos tras la crisis política, sobre todo el 94, que ha tenido la República Dominicana en su época reciente. Los gobiernos actuales y recientes han sido enemigos de la idea y se han esforzado y lo han logrado, no hay dudas, con la connivencia de una oposición muy torpe y a la que ayudaron a dividir y a la que le fabricaron también aspectos de división por la vía también legal de las altas cortes. Han logrado con eso olvidarse de ese sistema de balances y contrapesos que en teoría es una democracia con separación de poderes. Ya que los políticos no lo van a hacer por sí solos, tenemos que hacerlo nosotros. Voy a hablar los próximos días de la importancia que tiene fraccionar el voto. Aprender a fraccionarlo y por qué fraccionarlo, para no darle un cheque en blanco a nadie y tratar de sacar de esta lección que hemos tenido en la última década y media quizás la mejor de las moralejas.